dificultad por el cual estás atravesando. El Espíritu Santo te reclama fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Porque a ti, iglesia, se te prometió la corona de la vida. Si tú que vas a ver este video, estás viendo este video, quieres que se te entregue la corona de la vida, mantente fiel hasta el final. Mantente fiel hasta la muerte. Y no permita que nadie tome tu corona. En la Biblia habla de un hombre llamado Esteban. Este hombre fue apedreado. Dice que este hombre, postrado de rodillas, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Y le dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice que este hombre expiró, este hombre murió. Pero este hombre triunfó. Bendición y paz. Sean bienvenidos nuevamente a su canal Ministerio Franklin Castillo. Hoy vamos a continuar con la enseñanza de las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Y hoy vamos a hablar de una iglesia muy importante que fue la iglesia de Esmirna. Para eso vamos a citar la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 8. Apocalipsis significa revelación. Lo que escribe el teólogo Juan aquí en el libro de Apocalipsis le está hablando a 7 iglesias que están actualmente en su tiempo. Entonces Dios trae un mensaje especial para 7 iglesias específicas. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando le dice escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, está hablando al pastor o a la persona que estaba a cargo de aquella iglesia. Para aquel tiempo quien estaba a cargo de la iglesia de Esmirna era Policarpio. Continuamos leyendo: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, dando a entender que quien está hablando es el mismo Dios. Está personificando a su Hijo Jesús en la figura del Padre, porque dice el primero y el postrero. Aquí cita lo que dice el libro de Isaías en su capítulo 48, Isaías 48, 10 al 12, y Isaías 44, verso 6. Vamos a ver qué dice Isaías 44, verso 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Es lo que cita aquí en el libro de Apocalipsis. Entonces él primero le da a entender quién es que envía el mensaje a la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna es la palabra mirra. Mirra era una esencia aromática que se usaba para la sepultura o para perfumar una persona para la sepultura. Entonces le dice: yo soy el primero y el último. O sea, yo soy quien comienzo todo y quien termino todo. Yo soy quien está en tu principio, pero también soy el que está en tu final. Yo soy el que murió, pero también el que resucitó. Yo soy el que padeció, pero también se levantó. Primero se da a conocer Jesús en esta iglesia, en la iglesia de Esmirna. Y continúa diciendo: yo conozco tus obras. O sea, esta iglesia había accionado. Esta iglesia, el Señor conocía sus obras. Él dice: yo conozco tus obras. Y hay 3 cosas aquí que el escritor del libro de Juan, o que a Juan le es revelado. Son tres aflicciones o 3 motivos las cuales pasaron por esta iglesia. 3 partes que ellos tuvieron que vivir. 3 cosas que el Señor conocía de esta iglesia. Y lo número 1 que cita el escritor: yo conozco tu obra y tu tribulación. Yo conozco lo que tú has vivido.
Yo conozco lo que tú has experimentado como iglesia. Lo primero que dice, tu tribulación. Aquí la palabra tribulación es la palabra tixi, que significa persecución, angustia o carga. O sea, yo conozco tu carga, yo conozco tu persecución, yo conozco la presión, yo conozco el momento el cual está pasando. Y luego le dice, tu pobreza. Esta ciudad, la ciudad de Esmirna, era una ciudad muy rica, era una ciudad próspera, pero pasaba algo. Había una persecución en contra del pueblo judío. Esta ciudad fue destruida en el año 627 a.C. por los babilónicos. Ya luego es reconstruida por los griegos y los romanos. Entonces allí se instala un templo a Tiberio para aquel tiempo. Entonces los judíos que estaban en esta ciudad tenían que rendir honor a los emperadores que estaban en esa ciudad. Entonces el pastor de esta iglesia, que se llamaba Policarpio, antes de su muerte, a este hombre le dijeron, tú tienes que maldecir el nombre de Cristo y honrar el nombre de César, o vas a ser muerto. Y este hombre prefirió ser quemado, oye, ser quemado vivo en medio de la hoguera y no maldecir el nombre de Cristo. Este fue el pastor de esta iglesia, Policarpio. Esta iglesia, Jesús reconoce que ha pasado por tribulación, ha pasado por pobreza por negarse a negar el nombre de Cristo en aquel lugar. Era una ciudad rica, pero entonces los judíos que servían a Dios en aquel lugar eran oprimidos por el imperio romano, por los griegos, eran oprimidos. Y aún dentro del mismo pueblo, si usted lee más para abajo, dice, y las blasfemias. O sea, la blasfemia venían de los mismos judíos, aquellos que se negaban a aceptar a Cristo como aquel que murió y resucitó. Por eso Él se le presenta como el que murió y el que resucitó, porque los que blasfemaban en la iglesia de Esmirna no aceptaban que Cristo murió y resucitó al tercer día. Entonces Él se presenta como la evidencia del que murió y resucitó el tercer día. Entonces dicen más para abajo, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Porque aquellas personas decían ser judíos, muchos de los que estaban en aquel pueblo decían ser judíos, pero negaban y maldecían el nombre de Cristo. Entonces ellos tenían algo, que aunque habían pasado por tribulación, habían reconocido aquello que decían ser lo que realmente no eran. Más para abajo le dice, no temas a lo que has de padecer. O sea, el Señor le dijo, no es que ustedes no van a padecer. Ahora, yo quiero que, aunque ustedes van a padecer, no temas. Y le da una palabra de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque aunque la palabra se veía sencilla, el momento de persecución que estaba viviendo Esmirna era un momento caótico, era un momento terrible. Entonces Jesús le dice, no temas. Y es una palabra de fortaleza en el momento en el cual Esmirna estaba atravesando. Dice, no temas. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para ser probado, y tendréis tribulación por 10 días. Entonces dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. En aquel momento de persecución, ejecutaban los cristianos, echaban en la cárcel a los cristianos, y algunos lo echaban a los leones. Y era una persecución constante. Entonces Jesús le dice, no temas. Algunos van a ser apresados para ser probados. Pero le dice, y tendréis tribulación por 10 días. O sea, cuando dice de 10 días, no recita o no da a entender solamente que serán 10 días, literalmente, sino que el lazo de tribulación que van a tener es un lazo corto. O sea, es un lazo efímero. Es un lazo que va de tiempo, que va a tener principio, pero también va a tener final. Entonces lo primero que le resalta dice, no temas. No temas porque va a ser probado. Y es tremendo. Esta iglesia tuvo que ser probada
tuvo que ser procesada. Y aún dentro de lo que es el mensaje para las 7 iglesias, hay un mensaje para hoy en día a nosotros. No temas, nosotros quizá vamos a ser probados, vamos a ser procesados, vamos a pasar por momentos de dificultad, pero va a ser por un poco de tiempo. Y le da una promesa y le dice, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. En Esmirna no era tan fácil ser fiel. No era tan fácil ser puro. Y no era tan fácil ser creyente. Ya que los cristianos de aquel tiempo, dice que ellos decían ser pobres. Y el Señor le decía, aunque tú eres rico. O sea, ellos tenían pobreza física, pero tenían riqueza espiritual. Entonces él dice, sé fiel hasta la muerte. Porque en aquel tiempo, a causa de la persecución, los cristianos no podían trabajar. Muchos tenían que esconderse. Muchos tenían que vivir asustados. Entonces Dios viene con promesa a esta iglesia y le dice, no temas, pero sé fiel hasta la muerte. Hasta el último minuto yo necesito que tú tengas fidelidad. Le dice Jesús a esta iglesia. Y esta iglesia se mantuvo firme hasta el último minuto. Y es lo que Dios quiere, que nosotros seamos fieles hasta lo último. Y le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El lenguaje que utiliza Juan el teólogo es un lenguaje que ellos pueden digerir y es un lenguaje que ellos pueden entender en ese tiempo. Ya que en Esmirna ellos celebraban competencias de atletismo. Y las personas que ganaban este tipo de competencia eran coronados. Algunos se les ponían una corona de rosas, entre otros tipos de coronas. Entonces cuando le dicen, yo te daré la corona de la vida, o sea, la carrera que tú has emprendido, al final de la jornada, si eres fiel, yo te daré la corona de la vida. Y quien da la promesa es aquel que dice, yo soy el principio, pero también soy el final. Yo soy el primero, pero también soy el último. Yo soy el que estuvo muerto, pero también el que resucitó. Y es impresionante, porque en medio de la necesidad, en medio de la escasez, es impresionante que esta iglesia se había mantenido firme. Cuando usted comienza a estudiar ciertos datos extrabíblicos sobre Policarpio, este hombre murió quemado. Y en medio de la hoguera, este hombre adoraba a Dios. Hay un escritor muy conocido, Flavio Josefo, dice que Policarpio, en medio del fuego, en medio de la ceniza, en medio de la hoguera, dice Policarpio, que ángeles estaban con este hombre y que en medio de la ceniza este hombre adoraba a Dios, en medio del fuego. Y Policarpio fue el pastor de la iglesia de Esmirna. Esmirna nos deja un mensaje muy claro. Número 1, que no importa que seamos atribulados, que no importa que pasemos por momentos duros y difíciles, y que no importa que seamos calumniados, que seamos perseguidos, no podemos temer, porque para nosotros se nos ha reservado la corona de la vida. Mantente firme, mantente fiel hasta el final. Todas las personas que van a escuchar esta palabra, mantente firme, porque al final se te entregará la corona de la vida. Y quien dijo esto fue el principio y también el final de todo. Quien dice esto
es aquel que conoce cómo comienza todo, pero es aquel que conoce cómo termina todo. Así que en este día, yo quiero que tú reflexiones en esta palabra. Mantente fiel, iglesia. Hoy no está la iglesia de Esmirna. Hoy estamos tú y estamos tú y yo. Solamente. Es un mensaje de reflexión. Así como esta iglesia en medio de la aflicción, en medio de todo, pudo estar firme, pudo estar de pie. En medio de todo esto, Dios dice que tú puedes. Dios dice que tú puedes ser fiel. Dios dice que tú lo puedes lograr. Dios dice que tiene corona de vida para ti. Pero no temas. Resiste un poco más. Resiste un poco más. Y mantente fiel. Y mantente firme. Y se te entregará la corona de la vida. Es impresionante esta historia. Es impresionante lo que Dios le reveló a Juan el teólogo en aquel lugar. Y hoy Dios trae esto a reflexión. Quizás estamos pasando por un momento difícil, pero Dios dice: yo conozco tus obras, no temas. Serás probado. Satanás echará a alguno de la cárcel por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. Es un mensaje directo para las personas que van a escuchar este mensaje. Sé fiel. Hasta el último minuto tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel hasta lo último. No importa la dificultad por el cual estás atravesando. El Espíritu Santo te reclama fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Porque a ti, iglesia, se te prometió la corona de la vida. Si tú que vas a ver este video, estás viendo este video, quieres que se te entregue la corona de la vida, mantente fiel hasta el final. Mantente fiel hasta la muerte. Y no permita que nadie tome tu corona. En la Biblia habla de un hombre llamado Esteban. Este hombre fue apedreado. Dice que este hombre, postrado de rodillas, vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Y le dice: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y dice que este hombre expiró, este hombre murió. Pero este hombre triunfó a pesar de las persecuciones. En el libro de los Hechos, usted encuentra el apóstol Pablo, un escritor tremendo, 13 cartas. Tremendo. Este escritor de 13 cartas, antes perseguía a la iglesia. Y cuando este hombre tiene un encuentro con Jesús, este hombre comienza a predicar en Judea, en diferentes pueblos, en Corinto, en Romanos, en diferentes pueblos, en Atenas. Y este hombre le viene una persecución impresionante. Pero este hombre nunca se rindió, nunca desistió, nunca se devolvió. Y este mismo escritor, el apóstol Pablo, dice que para él había sido reservada la corona. Él había peleado la buena batalla de la fe, por la cual le había sido reservada la corona de la vida. Para ti hay una corona también, pero no temas. Mantente fiel hasta la muerte. Y así como la iglesia de Esmirna se mantuvo firme en medio de la tribulación, de la pobreza, de la blasfemia y de la persecución de aún judíos que decían ser judíos y eran blasfemos y sinagoga de Satanás, se mantuvieron firmes.
Así que esta palabra es para ti. No temas, mantente fiel. Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a este canal. Vamos a continuar con otras series de enseñanza. Vamos a tener otras iglesias que vamos a estar enseñando algunos puntos de las diferentes iglesias que le habla al libro de Apocalipsis, de estas 7 iglesias. Así que comparte esta enseñanza con otros para que otros también sean bendecidos. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.